Esto es Red Nueva Vida Podcast. Bienvenidos. Episodio 7. La solución interna, con Randy Spate. Hoy continuamos nuestro estudio de una nueva perspectiva de la salvación, mirando la solución interna que Dios nos ofrece. En la nueva perspectiva de la salvación vimos una nueva perspectiva de la tentación. La tentación es mucho más sutil de lo que habíamos pensado, impactándonos, utilizando el enemigo, utilizando aún lo bueno en nuestras vidas, tergiversándolo y haciéndolo tentación para nosotros. Vimos una nueva perspectiva de la caída del hombre, en que cuando el hombre cayó, quedó afectado hasta lo más profundo de su ser. El pecado afectó su sentido de moralidad, su sentido de seguridad y su sentido de estatus. Vimos también una nueva perspectiva de la condenación al hombre, en que el hombre se mueve desde un deseo a una lascivia, una codicia, a una adicción. Es increíble cómo el pecado nos ha afectado, pero vimos una solución. La vez pasada miramos la solución externa. Externa a nosotros llegó Jesucristo y murió en la cruz. Y muriendo en la cruz, Él restauró en nosotros el sentido de moralidad. Restauró en nosotros el sentido de estatus y restauró en nosotros la seguridad que teníamos antes en el huerto de Edén. Ahora, hoy miramos una solución interna. Habiendo aceptado lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, quedamos ahora pudiendo seguirle a Jesús y ver cómo esa salvación nos afecta y nos cambia. Uno de los mejores lugares para explicar eso en la Biblia es Filipenses, el capítulo 2. En medio del capítulo, en el versículo 12, Pablo dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Lo que está diciendo Pablo es que Cristo hizo algo magnífico en nosotros, pero debemos dejar que esa salvación tenga su impacto completo en nosotros. Y Pablo aquí está hablando de una sola cosa. En todo el capítulo 2 de Filipenses habla de aquella cosa. Empieza hablando en el capítulo 2, el versículo 3. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Lo que está diciendo Pablo es que cada uno tiene por tendencia el cuidar sus propios intereses, el protegerse a sí mismo en primer lugar. Pablo dice la actitud que deben tener es que deben perder ese autointerés y reemplazarlo por interés en el bienestar de los otros. Sabiendo que sería difícil entender lo que él está diciendo, Pablo da 4 ejemplos. El primer ejemplo, el ejemplo perfecto, el ejemplo de Jesús, empezando
en el versículo 5. Él dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y de 6 al 8, él cita lo que es probablemente uno de los primeros himnos que fue escrito en la iglesia primitiva. Tiene forma poética. Hay 3 versos a este himno, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y eso, muerte de cruz. En esos 3 versos de este himno, Pablo dice que Jesucristo, siendo Dios, no buscó su propio interés, sino que buscó el interés nuestro. Vino a este mundo y murió por nosotros. Ahora, sabiendo que difícilmente una persona iba a decir, ay, sí, yo puedo hacer eso. Pablo da 3 ejemplos más, 3 ejemplos que los filipenses conocían y podían ver. El primero de esos 3, el segundo ejemplo que Pablo da, Jesucristo primero, el segundo, Pablo mismo. Pablo dice de sí mismo en el versículo 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo de gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. También vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera, compartid vuestro gozo conmigo. Pablo dice a ellos, quiero que tengan el gozo que yo tengo. ¿Y qué es el gozo que yo tengo? El gozo de perderme a mí mismo y enfocar en el interés de otros. Enfocar, Pablo, en el interés de los filipenses. En este momento Pablo se encontró en prisión y él no sabía lo que iba a ser el resultado de esa prisión. Puede resultar en su muerte. Y Pablo dice, está bien, estoy listo. Lo hago con gozo por su interés, por su bienestar. El siguiente ejemplo que Pablo da es del joven Timoteo. Hablando de Timoteo, en el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie tengo del mismo sentir mío que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Pablo dice, les envió Timoteo porque Timoteo se interesa en ustedes, no en sí mismo. Los filipenses podían conocer a Timoteo y podían ver cómo él se entregaría a ellos buscando su bienestar. Y el último ejemplo que Pablo da es el ejemplo de Epafrodito. En el versículo 25, creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, que también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades.
Epafrodito vino de la iglesia de Filipenses, llevó consigo una carta y un regalo. El regalo lo entregó a Pablo y Pablo utilizó ese regalo financiero para suplir sus necesidades físicas y también para avanzar el ministerio. Pero después de entregar la carta de los filipenses y también el regalo, Epafrodito dijo a Pablo: ¿necesita ayuda? ¿Me quedo para trabajar contigo unos meses? Y él dijo sí. Empezó a trabajar en el equipo misionero de Pablo, pero se enfermó y casi se muere. Después, versículo 26. Él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pablo le envía a Epafrodito otra vez a los filipenses. Epafrodito quiso ir porque estuvo enfermo, pero cuando estuvo enfermo, lo que le preocupó no era tanto que él estaba enfermo, sino que él se enteró que los filipenses supieron que él estaba enfermo y él estaba preocupado por lo que los filipenses podían haber pensado. Se interesó en lo de ellos, no en sí mismo. 4 ejemplos da Pablo de personas que perdieron su propio interés y se interesaron en otros. Martín Lutero dijo que el pecado es aquello en nosotros que es encorvatus en se, curvado hacia sí mismo. La esencia del pecado es el autointerés. Aquí Pablo dice que la esencia de salvación, la esencia de ser cristiano, es perder su autointerés, su interés en sí mismo, y buscar más bien el interés de otros. Esta es la solución interna que Dios nos da al problema del pecado. Invertimos el enfoque del pecado. En vez de interesarnos en nosotros mismos, nos interesamos en nuestros compañeros y en el mundo en que vivimos. Gracias por escuchar Red Nueva Vida Podcast. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y visítanos en www.rednuevavida.org.